Es abril de 1945. El mundo que una vez tembló ante los ejércitos de Hitler ahora se derrumba a su alrededor. El hombre que una vez se erigió en los grandes escenarios de Europa, prometiendo un Reich de 1000 años. Ahora se esconde bajo tierra en un húmedo búnker de concreto bajo las ruinas de Berlín. Durante años, vivió sobre el mito del destino. Cada derrota, cada contratiempo, los desestimaba como temporales. La voluntad del Führer es inquebrantable, le decían sus ministros al pueblo. Pero, en realidad, ya se había roto. Sobre él, Berlín ardía. El ejército rojo ya estaba a unas pocas millas, los proyectiles resonaban a través de la ciudad. Dentro del búnker del Führer no había luz solar, solo el parpadeo de lámparas moribundas, humo de cigarrillos. Y el hedor del miedo. Todavía colgaban mapas en las paredes, cubiertos con flechas rojas que mostraban contraataques imaginarios. Que nunca sucederían. Hitler se negaba a irse. Sus generales le suplicaban que escapara a los Alpes para reagruparse, pero él se reía incrédulo. ¿Rendirse? Nunca. No huiré como un cobarde. Para él, la retirada significaba humillación. La muerte era preferible a la derrota. Pero tras esos fríos ojos azules, algo había cambiado. Por primera vez en su vida, Adolf Hitler comenzó a darse cuenta de que su mundo, su imperio, su control, su mito, se había ido. La primera grieta apareció cuando Göring, su antaño leal diputado, envió un mensaje sugiriendo que él tomara el mando de Alemania si Hitler quedaba aislado en Berlín. Para cualquier líder sensato, era algo práctico. Para Hitler, era una traición. Explotó de rabia, llamando a Göring un traidor, ordenando su arresto. Pero en el fondo sabía lo que eso significaba. Incluso su círculo más cercano había dejado de creer que pudiera ganar. Ya para ese momento, todas las principales ciudades de Alemania estaban en ruinas. Los aliados occidentales se acercaban por un lado, los soviéticos por el otro. El invencible Reich estaba rodeado, hambriento y dividido. Aún así, Hitler se aferraba a ilusiones. Creía que el llamado contraataque de Steiner, una última resistencia encabezada por el general Felix Steiner, aplastaría a los soviéticos y salvaría Berlín. Pero Steiner nunca recibió las tropas, nunca lanzó el ataque. Era una orden imposible, nacida de la fantasía. Cuando su personal le informó que Steiner no había movido a sus tropas, Hitler estalló. Los testigos lo describieron temblando incontrolablemente, golpeando la mesa con los puños, gritando que la guerra estaba perdida y que todos lo habían traicionado. Fue el famoso colapso del búnker. El momento de la verdad que incluso sus oficiales más leales nunca olvidarían. Fue entonces cuando la ilusión se rompió por completo. Por primera vez, Hitler dijo las palabras que sus hombres jamás pensaron escuchar. La guerra está perdida. Envió a todos fuera de la sala. Cuando regresaron, su voz estaba más tranquila. Su rostro, pálido, drenado, casi fantasmal. Ya no hablaba de victoria ni de destino ni de gloria. Hablaba solo de muerte. Les dijo que se quedaría en Berlín y se dispararía cuando llegara el momento. El hombre que una vez gobernó Europa con una sola orden ahora temblaba en las sombras, mirando al suelo. Incluso el aire en el búnker parecía más denso, como si todos pudieran sentir el peso de la historia cerrándose sobre ellos. Fuera, los sonidos de la batalla se acercaban. Tanques rodando. La artillería retumbando. Los soviéticos ya habían llegado al centro de la ciudad. Berlín era un mar de fuego, lleno de civiles que huían entre los escombros. Oficiales de las SS quemando documentos y soldados tan jóvenes que ni siquiera se afeitaban, siendo enviados a defender calles que ya no existían. El mundo de Hitler, el que construyó sobre el miedo, las mentiras y el hierro, se disolvía más rápido de lo que él podía comprender. Pero no solo estaba perdiendo una guerra.
Estaba perdiendo su identidad. La imagen de Dios que había construido en su propia mente. Durante años, su propaganda le había dicho al pueblo alemán que él había sido elegido por el destino. Ahora, mientras las paredes del búnker temblaban con cada explosión, hasta él comenzaba a preguntarse si el destino lo había abandonado. En la esquina de su escritorio, mantenía un retrato de Federico el Grande, el rey prusiano que convirtió una derrota casi total en victoria siglos atrás. Lo miraba con frecuencia, como si esperara un milagro. Pero ninguno llegó. Para mediados de abril, llegaron informes que le informaban que sus aliados más cercanos ya no estaban. Himmler estaba negociando en secreto con los aliados. Goebbels se estaba desmoronando emocionalmente y los generales de Hitler estaban muertos, capturados o huyendo. El hombre que una vez comandó a millones ahora gobernaba sobre un puñado de aterrados oficiales y secretarias encerrados bajo tierra en una tumba de su propia creación. Y luego vino el golpe final. La noticia de que los soviéticos ya estaban a unas calles del Reichstag, el retumbar de la artillería se escuchaba durante la noche. El fin ya no era un rumor. Eran pasos por encima de él. Supuso entonces que no habría escape, no habría victoria, no habría redención, solo un final. Pero el momento en que realmente se dio cuenta de que todo había terminado no fue durante una reunión ni una batalla. Sucedió en silencio. Fue cuando entró a sus cuartos privados, cerró la puerta con pestillo, y se miró en el espejo, y vio no al Führer, ni al conquistador de Europa, sino a un hombre viejo, roto, esperando la muerte. El espejo le devolvió una imagen, piel pálida, manos temblorosas, ojos ya no llenos de furia, sino de vacío. Adolf Hitler, el hombre que una vez prometió un nuevo orden mundial, ahora se parecía al fantasma de su propia creación. Sabía que el fin se acercaba, pero quería coreografiarlo, controlar su último momento como una vez controló naciones. Si no podía ganar la guerra, al menos decidiría cómo terminaría. Ordenó a su personal quemar todos los registros que pudieran humillarlo. Dio instrucciones para que su cuerpo fuera destruido tras la muerte. Temía ser exhibido como Mussolini, colgado boca abajo para que el mundo lo viera. En sus últimas horas, la vanidad lo dominó más que la humanidad. Fuera, el ejército rojo asaltaba Berlín, calle por calle. La otrora orgullosa capital alemana se había convertido en un páramo, edificios vacíos, humo ennegreciendo el cielo. El retumbar de los tanques y los lanzallamas resonaba por las ruinas. Hitler podía oírlo todo. Cada explosión sentía como otro latido de su imperio muriendo. Dentro del búnker, la comida casi se había acabado. Ya no había presión de agua, ni electricidad en algunas partes del complejo. Las secretarias lloraban silenciosamente durante la noche. Algunas tomaban cápsulas de cianuro en lugar de enfrentar la captura. Incluso su perro, Blondie, había formado parte de su delirio. Probó el veneno en ella para asegurarse de que funcionara. Así se había convertido el hombre, un gobernante tan consumido por el miedo que confiaba más en la muerte que en la lealtad. Para el 29 de abril, la radio le trajo la última humillación. Benito Mussolini, su aliado más cercano, su espejo en Italia, había sido capturado y ejecutado por su propio pueblo. Su cuerpo mutilado y colgado en público. Hitler miró el informe durante largo rato. No dijo nada. Luego, con una voz que apenas se oyó, murmuró: «No sufriré el destino de Mussolini». Fue en ese momento cuando aceptó la muerte, no como una derrota, sino como su último acto de control. Decidiría cuándo terminaría el Tercer Reich. Esa noche se casó con Ido Braun. No fue un matrimonio nacido del amor. Fue un ritual, una última ilusión de normalidad antes del colapso. Brindaron con champán barato mientras la artillería sacudía el búnker. Los testigos lo describieron sorprendentemente calmado, educado, distante, casi gentil.
Era como si la tormenta dentro de él se hubiera silenciado. Pero fuera de esa pequeña sala iluminada por velas, todo había terminado. El ejército rojo había entrado en el distrito gubernamental. Los disparos se oían arriba. Los soldados del Reich se rendían o morían en las calles. No había ejército que lo salvara, ni fortaleza que lo defendiera. Solo un búnker bajo una ciudad que ya no existía. Cuando sus ayudantes entraron a la sala, lo encontraron desplomado en el sofá, un pistón aún en su mano. Ivo Braun yacía junto a él, con un leve olor a cianuro en el aire. El hombre que ordenó que millones murieran por él no pudo enfrentarse a la derrota él mismo. Esos guardias llevaron los cuerpos al jardín y los quemaron bajo el cielo gris de Berlín, tal como él había ordenado. Sobre ellos, continuaban cayendo los proyectiles soviéticos. El imperio que una vez se extendió desde el Atlántico hasta el Volga terminó en unos pocos metros de cenizas. Cuando las tropas soviéticas descubrieron el búnker días después, encontraron una escena congelada en decadencia. Mapas esparcidos, comida a medio comer y notas desesperadas escritas en las paredes. Todo olía a humo, sudor y miedo. En la habitación donde Hitler murió, el aire aún estaba denso, como si la historia misma se negara a seguir adelante. Esos guardias se rindieron poco después. Berlín cayó por completo el 2 de mayo. Dentro de una semana, la Alemania nazi, el llamado Reich de 1000 años, se había ido. Había durado apenas 12. Pero la historia no terminó allí. En los meses siguientes, los rumores se difundieron como fuego, que Hitler había escapado, que estaba vivo en algún lugar de América del Sur. Para muchos alemanes, era más fácil creer en fantasías que enfrentar la verdad. La verdad de que su Führer los había abandonado, tal como había abandonado la realidad mucho antes del final. Porque el verdadero momento en que Hitler perdió la guerra no fue en ese búnker. No fue cuando los aliados cruzaron el Rin ni cuando los soviéticos tomaron Berlín. Fue años antes, el momento en que creyó ser infalible, que el destino no podía traicionarlo. El búnker solo fue donde esa ilusión finalmente murió. Mientras Berlín ardía, millones de vidas quedaban hechas pedazos a través de Europa. Familias rotas, ciudades borradas, generaciones marcadas. ¿Y por qué? Después de la muerte de Hitler, el mundo no se detuvo, la guerra continuaba su marcha inquebrantable, pero el centro de poder del Tercer Reich ya no existía, Berlín. La ciudad que una vez fue el corazón palpitante del imperio nazi, ahora era solo un campo de ruinas humeantes, un lugar marcado por la violencia y el caos. Las tropas soviéticas, habiendo conquistado la ciudad, continuaron su avance hacia el oeste. Europa estaba completamente fragmentada, las naciones divididas entre las fuerzas aliadas y los remanentes del eje. Mientras los aliados intentaban reorganizar un continente arrasado por la guerra, la caída de Berlín simbolizaba no solo la derrota de Hitler, sino también el fin de la brutalidad que él había desatado en toda Europa. Pero el legado de la destrucción no acabó con su muerte, el vacío dejado por la desaparición del régimen nazi fue rápidamente llenado por la realidad de la ocupación y la división. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación, controladas por Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia. Berlín, una ciudad aún devastada, se convirtió en un microcosmos del nuevo orden mundial que surgía tras la guerra. La lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo no tardó en hacer que el Berlín dividido se convirtiera en un símbolo de la Guerra Fría. Mientras tanto, en las sombras, los ecos de Hitler seguían presentes, muchos de sus seguidores más fanáticos no se daban por vencidos. La propaganda que había construido durante años dejó huella en una generación que todavía no estaba dispuesta a aceptar la derrota total. Un grupo de oficiales y antiguos miembros del partido nazi huyeron, algunos incluso a Sudamérica, donde encontraron refugio en países que ofrecían un paso a un futuro oculto. Entre ellos estaba Martin Bormann,
el secretario privado de Hitler, quien, según algunos rumores, había escapado antes de la caída de Berlín. Se decía que él, junto con otros miembros del círculo cercano de Hitler, habían formado una red secreta para continuar con sus ideales. Aunque dispersos y debilitados, los tribunales de Nuremberg comenzaron a juzgar a los responsables de los crímenes de guerra, pero muchos nazis aún lograron escapar a las sombras, evitando la justicia. Algunos, como Josef Mengele, el ángel de la muerte, continuaron sus experimentos en otras partes del mundo, lejos del ojo público, mientras otros buscaban nuevos modos de influir en el mundo desde las sombras. La muerte de Hitler no significó el fin de la violencia ni de las ideologías que habían alimentado su régimen. En Europa, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial fueron dolorosamente visibles. Ciudades enteras reducidas a escombros, millones de vidas perdidas, tanto en el campo de batalla como entre las víctimas civiles, y una Europa arruinada que aún no sabía cómo reconstruirse. Las heridas de la guerra eran profundas, y la reconstrucción sería un proceso largo y difícil, pero en ese proceso también nacían nuevas ideas de unidad y cooperación internacional, ideas que finalmente darían lugar a la creación de instituciones como las Naciones Unidas, que tratarían de prevenir futuros conflictos globales. En el lado oriental de Europa, la influencia de la Unión Soviética se extendió rápidamente y los regímenes comunistas comenzaron a surgir en los países ocupados. Mientras tanto, en el lado occidental, el Plan Marshall ayudó a reconstruir naciones devastadas, pero también alimentó las tensiones con la Unión Soviética, que comenzaba a consolidar su poder en la zona de ocupación oriental de Alemania. Esta división del mundo, nacida de la guerra y el vacío dejado por el Tercer Reich, dio lugar a una guerra fría que duraría varias décadas. La imagen del Führer, aquella figura que había sido venerada y temida por millones, comenzó a desvanecerse, pero la historia de su régimen, su ideología y el sufrimiento que causó permanecieron grabados en la memoria colectiva. Las generaciones que siguieron tuvieron que cargar con el peso de esa historia, enfrentándose a las cicatrices que dejó en Europa y en el mundo. A pesar de su muerte, el mito de Hitler seguía vivo en las sombras. Los que habían sobrevivido a la guerra, los que habían sido testigos de la caída del Reich y los que aún creían en las ideas del Führer, continuaron luchando en silencio, pero la historia había hablado, y lo que había comenzado con el sueño de un imperio milenario terminó en las cenizas de Berlín, en un mar de dolor, ruina y la profunda tristeza de aquellos que habían perdido todo, incluidos los ideales que Hitler les había prometido. Pero si hay algo que la historia nos enseña es que los mitos no mueren fácilmente. La figura de Hitler y las ideas que representaba seguirían siendo objeto de estudio, debate y reflexión en los años venideros. Mientras Europa se reconstruía sobre las bases de la paz y la reconciliación, sin embargo, la pregunta quedaba: ¿qué tan lejos se puede llegar cuando se cree ciegamente en un líder, en un mito, en un destino? La historia de Hitler y el Tercer Reich era, y sigue siendo, un recordatorio sombrío de los peligros del totalitarismo, del culto a la personalidad y de la ceguera ante las advertencias de la humanidad. El final del Tercer Reich no fue solo el final de un imperio, fue el fin de una era de engaños, de ilusiones de grandeza, y el principio de una larga lucha por reconstruir lo que se había perdido. Por sanar las heridas que Hitler había infligido al mundo, la caída de Berlín marcó no solo el fin de un imperio, sino el inicio de una era en la que las heridas de la guerra y la destrucción eran demasiado profundas como para ser sanadas rápidamente, mientras las potencias aliadas intentaban imponer su orden. El futuro de Europa parecía estar suspendido en una lucha constante por el control, el entendimiento y, sobre todo, la redención. En los primeros días después de la muerte de Hitler, las fuerzas soviéticas avanzaban con una furia imparable, mientras que los aliados occidentales intentaban reforzar su presencia en las zonas que les correspondían. La Alemania ocupada estaba partida en 4 partes, cada una dominada por una de las principales potencias que habían luchado contra el régimen nazi. Berlín, una ciudad devastada, se dividió de inmediato, y con ella se creó una brecha profunda entre las ideologías del este y del oeste.
El muro, aunque aún invisible, comenzaba a construirse en las mentes y corazones de los alemanes, un muro que no solo era físico, sino también ideológico. Las tensiones entre el bloque occidental y el soviético iban en aumento. En la antigua capital nazi, las cicatrices de la guerra se sentían en cada rincón, mientras que en el lado soviético, el control de las autoridades comunistas se volvía cada vez más fuerte, aplastando toda esperanza de una reconstrucción pacífica y libre. El temor al comunismo se convirtió en una sombra que se cernía sobre Europa, mientras que el miedo al capitalismo también amenazaba con arrastrar a muchos países hacia un futuro incierto. Pero la historia de la caída de Hitler no solo se escribía en Berlín. En las sombras, muchos de los hombres que fueron parte del régimen nazi continuaron su lucha, ya no en campos de batalla, sino en las redes clandestinas que se formaban en todo el mundo. Algunos habían huido a Sudamérica, especialmente a Argentina, Brasil y otros países en los que gobiernos simpatizantes o complacientes proporcionaron refugio. Entre ellos, se encontraban figuras como Adolf Eichmann, responsable de la logística del Holocausto, y Josef Mengele, el infame ángel de la muerte que había llevado a cabo experimentos macabros en los campos de concentración, en la quietud de las selvas de Sudamérica. Estos hombres y otros seguían con sus actividades, algunos intentando reconstruir lo que quedaba de la ideología nazi, otros simplemente buscando escapar de la justicia. El mito de Hitler, aunque ya muerto, no desapareció. A lo largo de los años posteriores a la guerra, las historias sobre su fuga, sobre si había escapado o no a algún rincón oculto del mundo, se convirtieron en parte de la cultura popular, alimentadas por rumores y teorías de conspiración. Los aliados, mientras tanto, se enfrentaban a otro tipo de batalla, la lucha por rastrear a los responsables de los crímenes de guerra, por juzgar a aquellos que habían sido cómplices de la barbarie nazi. En los juicios de Nuremberg, muchos de los principales líderes del régimen nazi fueron condenados, pero, por desgracia, la justicia no alcanzó a todos. Muchos escaparon, algunos con la ayuda de redes de apoyo en Europa y América del Sur. A lo largo de los años, la desilusión de los pueblos alemanes se transformó en una lucha por la reconstrucción. La Alemania que Hitler había soñado conquistar, sumergida en escombros, se vio obligada a empezar de nuevo, a redefinir lo que significaba ser alemán después de la guerra. Mientras tanto, el mundo observaba. La Europa devastada trató de reconstruirse, y las naciones aliadas, a pesar de sus diferencias ideológicas, comenzaron a trazar un nuevo orden basado en la cooperación y el entendimiento. Sin embargo, en las calles de Berlín, en las ciudades reducidas a ruinas, se sentía un vacío profundo, un anhelo de algo que ya no podía volver. La memoria del Tercer Reich no desapareció en un abrir y cerrar de ojos. La humillación de la derrota era palpable en la población, pero el proceso de reconstrucción era aún más complejo. Los alemanes se enfrentaron a una verdad amarga. Su país había sido el motor de uno de los regímenes más devastadores de la historia, y ahora, como nación, debían pagar las consecuencias. Pero la reconstrucción de Alemania fue más que física, fue una reconstrucción de la identidad, una necesidad urgente de encontrar un propósito después de los horrores del pasado. En las décadas posteriores a la guerra, el pueblo alemán pasó por un proceso de reflexión colectiva. Los jóvenes crecieron en un país dividido, en una nación con cicatrices de guerra visibles y profundas. Las escuelas, los medios de comunicación y las instituciones comenzaron a educar a las nuevas generaciones sobre los horrores del nazismo, el Holocausto y la necesidad de evitar que tal oscuridad volviera a apoderarse del mundo. Mientras tanto, la sombra del fascismo continuaba acechando a Europa. Grupos extremistas de derecha, aunque más pequeños, empezaban a formarse en varias partes del continente, alimentados por un sentimiento de desilusión y resentimiento. En muchos casos, estos grupos se veían como herederos de la ideología que había fracasado, pero que, en algunos rincones del mundo, aún encontraba eco. La batalla por la memoria se libró en todos los frentes. ¿Cómo recordar lo que ocurrió? ¿Cómo enseñar a las generaciones futuras lo que el extremismo, la intolerancia y la supremacía racial habían causado?
En el fondo, la historia de Hitler no terminó con su muerte, la historia de su régimen continuó siendo un capítulo oscuro, pero fundamental, en el relato más amplio del siglo XX, un relato de destrucción, sufrimiento y, finalmente, redención, aunque a un costo indescriptible. Los ecos del Tercer Reich, las huellas que dejó, siguen siendo objeto de estudio, de reflexión y de advertencia, porque aunque el régimen nazi terminó en las ruinas de Berlín, su legado sigue siendo un recordatorio constante de los peligros del totalitarismo, del odio irracional y de la ceguera ante las lecciones del pasado. El mito de Hitler murió, pero la lucha por recordar, por aprender y por evitar que el mundo repitiera los mismos errores, sigue viva, marcada por la memoria colectiva de aquellos que vivieron la devastación que él y su régimen trajeron al mundo. Y mientras los años pasaban y la historia de Europa avanzaba, la pregunta seguía flotando. ¿Qué pasa cuando un pueblo permite que un hombre gobierne sobre la verdad, sobre la vida y sobre la muerte misma? ¿Y cuántos más deben pagar el precio por ello? Los años posteriores a la caída de Berlín trajeron consigo un escenario de fragmentación y reconstrucción. Europa, dividida entre los bloques de poder de la Guerra Fría, luchaba por salir de las sombras de la devastación. El continente entero parecía estar atrapado en un limbo entre el pasado y el futuro, entre la reconstrucción y las secuelas de las ideologías que habían arrasado con todo a su paso. En Alemania, los primeros días tras la caída de Berlín estuvieron marcados por un profundo sentido de desorientación. La gente caminaba entre los escombros de una ciudad destruida. Mientras los aliados comenzaban a tomar control de la situación, Berlín ya no era la ciudad del Tercer Reich, sino un lugar de ruina, un territorio que debía ser rescatado y reconstruido, pero también un símbolo de la derrota y el colapso de un sueño delirante. Los juicios de Nuremberg se convirtieron en un espectáculo internacional, y aunque muchos de los principales criminales de guerra fueron capturados y llevados ante la justicia, muchos otros lograron escapar, algunos con la ayuda de redes de apoyo en Sudamérica y otros rincones del mundo. Algunos de estos fugitivos creían, en su delirio, que el Reich no había muerto realmente, que su causa aún podía ser resucitada. Incluso después de la derrota, la ideología nazi seguía viva en las sombras, alimentada por los vestigios de la vieja guardia del Tercer Reich. Mientras tanto, el mundo se dividía. Europa se convirtió en un campo de batalla ideológico entre el capitalismo de los Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética. La Guerra Fría se desató con la misma intensidad que la Segunda Guerra Mundial, pero ahora en un campo diferente: las ideas, la política y la supremacía global. Alemania fue partida en dos, un país dividido no solo por muros físicos, sino por ideologías que se enfrentaban con la misma virulencia con la que se libraron las batallas en las que tanto se derramó sangre. En el lado occidental, los aliados trabajaron incansablemente para reconstruir la economía, pero no sin obstáculos. El Plan Marshall ayudó a aliviar las cicatrices de la guerra, proporcionando miles de millones de dólares para la reconstrucción, pero las tensiones con la Unión Soviética no tardaron en crecer. La división de Berlín se hizo oficial con la construcción del muro, una barrera que simbolizaba la separación no solo de una ciudad, sino de un continente, un muro que duraría décadas. En el lado oriental, bajo el control soviético, las cosas eran diferentes. La reconstrucción era menos sobre la rehabilitación de la nación y más sobre la consolidación del poder comunista. Las purgas políticas, la represión y el control total sobre la vida diaria de los ciudadanos hicieron que la vida fuera opresiva y controlada. La ideología de Marx y Lenin reemplazó a la de Hitler, pero el autoritarismo seguía siendo el mismo, solo que en una forma diferente. Y en medio de todo esto, los alemanes se enfrentaban a una dura realidad. Aquellos que sobrevivieron al régimen nazi, aquellos que habían sido parte del Tercer Reich o simplemente sus víctimas, tenían que reconstruir sus vidas en un mundo nuevo. Muchos de los alemanes que habían apoyado a Hitler, o que simplemente habían permanecido en silencio, ahora se veían forzados a enfrentar las consecuencias de su complicidad, a enfrentarse a la verdad de lo que había sucedido y lo que habían permitido. La vergüenza era palpable, pero también lo era la confusión. ¿Cómo
¿Reconstruir un país cuando el sueño de un nuevo orden mundial había quedado hecho pedazos? Sin embargo, el verdadero desafío no solo estaba en la reconstrucción física de Alemania, sino en la reconstrucción de la identidad alemana. La nación se encontraba perdida, avergonzada por el monstruo que había engendrado, y ahora debía encontrar una forma de resurgir. Para muchos, la historia de Hitler era una herida abierta que nunca podría sanar completamente. Los recuerdos del régimen nazi seguían vivos en las mentes de quienes habían sido testigos de su ascenso y caída. Las nuevas generaciones crecían con un profundo conocimiento del sufrimiento causado por el Tercer Reich, pero también con el peso de la vergüenza heredada. Las escuelas se llenaron de lecciones sobre el Holocausto y las atrocidades cometidas durante la guerra, pero aún quedaba la sombra de los que no querían mirar atrás. La lucha por la memoria comenzó a tomar forma. Algunos querían olvidar, otros querían recordar, pero el dolor de esa historia era imborrable. Incluso después de décadas, los ecos de las voces de las víctimas, las familias destruidas, las ciudades arrasadas, seguían resonando en los rincones de Alemania y Europa. Nadie podía escapar de la realidad de lo que había sucedido, y la reconstrucción de la identidad alemana sería un proceso largo y doloroso. Pero incluso en la oscuridad, los alemanes se esforzaron por encontrar algo que pudiera darles esperanza. Se unieron, en cierto modo, en su voluntad de evitar que algo tan monstruoso se repitiera. La reconstrucción no fue solo material, sino también moral y política. La Alemania de la posguerra comenzaba a enfocarse en valores como la democracia, el respeto por los derechos humanos y la cooperación internacional. La reconciliación se convirtió en una necesidad, no solo entre los alemanes, sino también con el resto del mundo. Aunque muchos no podían olvidar, la humanidad tenía que seguir adelante. Los vestigios del régimen nazi, aunque desaparecieran físicamente, seguirían siendo parte de la historia, y mientras Europa miraba al futuro, la pregunta permanecía: ¿sería posible evitar que el caos, el odio y la destrucción del pasado se repitieran alguna vez más? El paso de los años no trajo consigo una paz absoluta para Alemania ni para Europa. La reconstrucción seguía siendo una tarea monumental. En la Alemania dividida, la desconfianza entre el este y el oeste crecía, alimentada por la ideología que dividía al mundo en dos bloques. Los recuerdos de la guerra y la sombra del nazismo seguían siendo una carga pesada para muchos, mientras las nuevas generaciones luchaban por reconciliar su historia con su futuro. A pesar de la devastación, en Alemania Occidental, el milagro económico comenzó a tomar forma. Gracias al Plan Marshall y la intervención de Estados Unidos. Las fábricas, que habían sido destruidas durante la guerra, se reconstruyeron rápidamente. Los ciudadanos alemanes empezaron a ver la luz al final del túnel, y aunque muchos sentían que el precio de la reconstrucción había sido demasiado alto, había una esperanza latente de que su nación pudiera reconstruirse de las ruinas, de la misma manera que su gente lo hacía en sus vidas personales. Por otro lado, en Alemania Oriental, bajo el régimen soviético, la vida seguía siendo opresiva. El gobierno comunista impuso un control estricto sobre la población. A pesar de los esfuerzos por reconstruir, el pueblo vivía bajo la amenaza constante de la represión y el miedo a las purgas políticas. Los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial eran todavía frescos, pero el régimen de Stalin y, más tarde, el de la Alemania Oriental, buscaban sobrepasar esos recuerdos con una nueva ideología. En lugar de un Reich milenario, el socialismo real ofrecía una ilusión de un futuro mejor bajo la bandera del comunismo, pero con los mismos mecanismos de control totalitario. Mientras tanto, en Berlín, la capital de la tragedia, el muro dividió a la ciudad de manera tajante, separando a familias, amigos y vecinos. En el lado occidental, la ciudad prosperaba, con sus avenidas reconstruidas y una economía creciente. En el lado oriental, Berlín se transformó en un símbolo del control soviético, con la vigilancia omnipresente de la Stasi, la policía secreta de Alemania Oriental, que se infiltraba en las vidas privadas de todos. La ciudad, que había sido el centro de poder de Hitler, ahora estaba dividida entre dos sistemas, dos visiones del futuro.
Pero a pesar de las divisiones, había un cambio en la conciencia colectiva. Las generaciones posteriores a la guerra empezaban a ver la historia desde una nueva perspectiva. Los sobrevivientes del nazismo y sus hijos, que habían crecido con el peso de esa historia, comenzaban a entender la magnitud de los crímenes cometidos bajo el régimen de Hitler, mientras los antiguos nazis intentaban borrar sus huellas y las autoridades soviéticas intentaban ocultar sus propios crímenes. La juventud alemana de los años 60 y 70 comenzaba a enfrentarse a la verdad con una sinceridad y un compromiso que sorprendieron incluso a sus propios padres. A medida que la Guerra Fría avanzaba, las tensiones internacionales seguían creciendo. Europa se convirtió en el centro de un enfrentamiento entre dos gigantes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero más allá de la política, más allá de las ideologías, había un deseo común de evitar que el horror del pasado se repitiera. La tragedia de Hitler y la destrucción que su régimen trajo al mundo se convirtió en una lección dolorosa, pero que la humanidad no podía olvidar. En la Alemania occidental, la reconciliación comenzó a tomar forma. El proceso de desnazificación, aunque imperfecto, siguió adelante. Los juicios por los crímenes de guerra continuaron, y muchos de los responsables de las atrocidades nazis fueron finalmente juzgados. La nación alemana comenzó a replantearse su historia, buscando una forma de enfrentar su pasado y de construir una identidad nacional basada en la democracia y el respeto por los derechos humanos. Pero no todos los alemanes estaban dispuestos a aceptar esa verdad. En algunos rincones del país, los ecos del nacionalismo y el extremismo seguían presentes. El neofascismo, aunque limitado, empezó a tener su pequeña pero ruidosa presencia. En las décadas siguientes, los movimientos de extrema derecha en Europa intentarían reavivar las ideas que una vez fueron el combustible del nazismo. En lugares como Francia, Italia y España, los grupos neonazis intentaron resucitar el viejo espíritu del fascismo, pero estas voces, aunque fuertes en ciertos momentos, nunca lograron el mismo poder que tuvieron durante los días de Hitler. A medida que la Europa moderna se consolidaba como una unión de democracias, esos grupos se vieron cada vez más marginados. En el otro lado del muro, en Alemania Oriental, los años 70 y 80 trajeron consigo una creciente insatisfacción. A pesar del control soviético y la represión, las ideas de libertad y democracia comenzaban a germinar en los corazones de muchos. Los estudiantes y los disidentes empezaron a cuestionar el sistema, y aunque el régimen de la Alemania Oriental trató de sofocar estas voces, la desilusión con el régimen se fue haciendo más evidente a medida que la presión internacional crecía sobre la Unión Soviética y el bloque oriental. Las primeras grietas comenzaron a aparecer en el muro, no solo en Berlín, sino en todo el bloque comunista. La idea de un futuro alternativo al control totalitario comenzó a tomar fuerza. Y fue en este clima de creciente tensión que el muro de Berlín finalmente cayó en 1989. Fue un símbolo del fin de una era, pero también un recordatorio de lo que había costado llegar a ese momento. La caída del muro no solo significaba la reunificación de Alemania, sino la liberación de toda una nación que había sido dividida por las consecuencias del pasado, que había sido desgarrada por las ideologías extremas, y que finalmente comenzaba a sanar. Sin embargo, incluso después de la caída del muro, la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo lidiar con los fantasmas del pasado? A pesar de la reunificación, los traumas de la guerra, el nazismo y la división seguían presentes. Alemania, una nación que había sido la cuna de la barbarie, ahora trataba de reconstruirse no solo como un país unido, sino como una nación consciente de sus horrores y de su capacidad para cambiar. Pero, al final, quedaba una pregunta sin respuesta: ¿puede una nación realmente redimirse de su propio pasado? Y a medida que Alemania se reunificaba y Europa comenzaba a mirar hacia un futuro sin muros, la pregunta persistía, oscura y sin respuesta: ¿es posible sanar verdaderamente las heridas de un pasado tan monstruoso? ¿O las sombras de lo que fue siempre estarán presentes, acechando en cada rincón del continente?